En la emisora cultural de Pereira, José Fernando Marín, con Tarot y sus invitados en La Buhardilla. Hola familia, de nuevo con ustedes, cumpliendo esta ya tradicional cita dominical, acompañado de un exquisito y aromático café, rodeado de libros y de objetos de fina factura, como este espejo de marco antiguo que repite hasta el infinito el encuadre onírico de la buhardilla, con su techo en ángulo y el maderamen de sus vigas que sostienen una lámpara con lágrimas de cristal de Bohemia que suenan al moverse con el vientecillo tibio que penetra por la ventana, acompañado de un tímido rayo de sol que ilumina la beatífica sonrisa de un Buda de jade. El aire está perfumado por la fragancia de un incienso de sándalo para crear esa atmósfera más propicia para este encuentro feliz con cada uno de ustedes, mis amigos invisibles a mis ojos, pero visibles a mi corazón, que me escuchan a esta hora del domingo por la emisora cultural de Pereira, Revija Antonio Cañarte, por la paz de su espíritu. Sean entonces bienvenidos. Hoy se encuentra en esta biblioteca de la Buhardilla un alma sensible, fina, delicada y de una exquisita feminidad de Oriente, María Victoria Ilián Cronfli. Me es tan grato tenerte acá compartiendo este café para conversar en esta mañana del domingo, María Victoria. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, José Fernando. Hacía muchos años que no venía a La Buhardilla, tal vez desde sus inicios, cuando en la emisora Musicando nos reunimos por aquellos años 70, muy al comienzo de los años 70. Tú apenas comenzabas, era el inicio de este gran programa que ya hoy en día es toda una imagen de la emisora y toda una imagen de nuestro mundo cultural en Pereira. Es un placer para mí estar contigo hoy. Una amistad de tantos años y un aprecio y un cariño que es mutuo. Gracias, María Victoria. Con María Victoria he tenido muchas complicidades. Además, yo vivo muy orgulloso porque ella fue testigo de algo que tuvimos que compartir juntos con una gran alegría. Y ese compartir juntos fue que estuvimos en Bogotá en una conferencia de Jorge Luis Borges. Claro que sí. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Y los peregranos que nos encontramos y nos dio tanta alegría pues participar de este evento, ¿no? Sí. En aquel entonces estudiabas en la Universidad de los Andes. Ya había terminado. Yo me fui de Pereira en el año 70, terminé mi bachillerato en la enseñanza en el año 69. Estuve 6 meses tratando de sacar el permiso en mi casa paterna para que me dejaran ir a estudiar a Bogotá. Y al cabo de 6 meses de rogar, ¿no? Si no quería que me fuera de la niña. De la casa, porque yo era la niña, la única mujer en medio de 3 hombres, que era mi familia. Entonces, pues, pretendían que estudiara aquí, que estudiara cualquier cosa, pero que fuera aquí. Y yo estaba decidida que tenía que ser filosofía y letras, y tampoco quería ninguna universidad si no fuera la Universidad de los Andes, tanto así que no me presenté en ninguna otra. Afortunadamente pasé, allá hice mi carrera y me fui a estudiar y me quedé 21 años en Bogotá, de grata recordación, de unas vivencias muy especiales, de unos contactos maravillosos, porque pues en ese medio, y no es por nada, pero pues la universidad da muchas oportunidades a uno contactarse con gente muy importante del mundo cultural, que era lo que yo quería. Entonces, pues para mí Bogotá tengo unos recuerdos maravillosos, unas amistades muy lindas que todavía se conservan, y
tengo un muy grato recuerdo de Bogotá. Y eso fue en el año 78, si Sí. quieres. En el año 78 En el año 78 fue esta experiencia yo feliz. estudiaba con Silvia Charri, hija de Fernando Charri Lara, el poeta. Y estudiaba también con Cristina Maya, hija del maestro Rafael Maya. Tuve muchas compañeras, hijas de poetas. Pero Hijo de poetas. hijo de poetas, así nos llamaban el semestre de las hijuepuetas. Yo era la única que no era hijuepueta, de resto todas. La Silvia Gaitán, la hija de Gaitán Durán, Paula Gaitán, la hija de Gaitán Durán, Cristina, hija de Rafael Maya, Clemencia Pérez Martín, sobrina del poeta Martín, muchas otras. María Mercedes Carranza ya estaba terminando cuando yo empecé, y pues también muchas escritoras que salieron de ahí. Fue un grupo verdaderamente, o sea, tuve yo la fortuna de compartir con un grupo muy importante. De ahí salieron Laura Restrepo, Piedad Bonet, muchas otras, Patricia Lara, unas dedicadas al periodismo, otras dedicadas a la escritura. Toda la playa de la playa, de exactamente. una feminidad interesante en los Andes. Exacto. Hay que tener en cuenta que Alba Lucía Ángel también estudió en los También Andes. lo estudió en los Andes. Sí. Muchísimo. Yo creo que creo que no era ni facultad todavía la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras. De las primeras. De las primeras estudiantes de los Andes. De allá salieron. En esta área de las humanidades. Sí. Y además porque había un staff de profesores extraordinarios. Era lo más granado Lo mejor. la intelectualidad Lo mejor. que estaba radicada en Bogotá. Mejor. A mí me tocó Tito de Subería, Ramón de Subería, me tocó Forero Benavides, me tocó Jaime Jaramillo, que fue mi decano, sí. junto con... También estuvo Jorge Eliezer Ruiz. Jorge Eliezer Ruiz estuvo un tiempo de profesor, pero estuvo de decano. Bueno, son tantos los nombres. Son tantos los nombres, exacto. Que se pero pierden. con Jaime Jaramillo tuvimos una relación muy particular porque Jaime Jaramillo era pereirano. Y cuando yo iba a la decanatura me decía, mis primeros libros los compré en la librería de su tío, en Pereira. Era la librería internacional de mi tío Miguel Ilián. Fue la primera librería que hubo en Pereira. Tal vez por los años 30, 40. No, tal vez como en la década del 20 al 30. Sí. Yo creo que sí, 30, no sabría decir con exactitud. Uh-huh. Pero sí, el decano, por Dios, Danilo Cruz Vélez. Danilo Cruz Vélez, uh-huh. Importantísimo. En la filosofía, Exacto. fundamentalmente. Estamos aquí en La Buhardilla, que es un pasaporte a la imaginación. María Victoria Ilián Cronfli.
Amigos y amigas de la Guardilla, no cabe duda de que un pocillo de un buen café llama a la inspiración, a la creatividad y lo invita a uno a trabajar, además a idear lo que sea de una forma más animosa y fructífera, ¿o no? Pero lo mejor, indiscutiblemente, de un pocillo de café es estar frente a él con un buen amigo, con una bella amiga, como en el caso que tenemos aquí en la Guardilla de María Victoria y Lian Cronfli. María Victoria, tú llegaste a ser la albacea literaria de la obra de Héctor Escobar Gutiérrez. ¿Cómo llega el poeta a tu vida? El poeta llega a mi vida, más bien yo llego a la vida de él. Con Héctor nos conocimos de toda una vida, tal vez como contigo, nadie nos presentó. Eran personas del mismo medio de uno, de esa bohemia pereirana de los años 60. Yo estaba en el colegio y Héctor, tal vez como tú, hacían parte del paisaje pereirano, eran personajes icónicos de la ciudad. Yo estaba en el colegio y pues siempre veía pasar a Héctor del lago a la plaza, de la plaza al lago, de donde hacían estaciones, en el Bar Sevilla, en la Fuente de Soda Ballet. Esa fue la Pereira de los años 60, donde con un grupo de intelectuales se sentaban a tertuliar al calor de un tinto, y en eso se pasaban todas las lecturas de los grandes poetas, tal vez de los poetas malditos. Yo todavía en el colegio apenas lo veía pasar de lejos. Coincidimos después, muchos años después, en los años 80, coincidimos en varios encuentros de escritores, donde pues siempre fuimos muy amigos, pero pues lejos yo de imaginarme que fuera yo a tener alguna relación con él. Y bueno, la vida nos fue juntando por de circunstancias del destino, por cosas que pasaron en la vida de él. Y también coincidió con el regreso mío a Pereira. Yo llego a Pereira en el año 91, vuelvo a vivir aquí por circunstancias familiares. Vine a vivir otra vez a Pereira, dichosa de volver otra vez a mi ciudad. Y ahí comienza otra vez como la amistad con Héctor, hasta que se fue convirtiendo ya en una relación más seria, que duró 22 años. Yo llego a su vida en un momento muy crítico, por circunstancias personales que le estaba atravesando, y de pronto yo pienso que yo fui como su tabla de salvación, tal vez, y él encontró en mí como ese madero del cual agarrarse para no perecer en medio de tantos excesos, de tanta vivencia extrema, ¿no? Sí, la vida de Héctor se podría decir antes y después de María Victoria, porque al llegar a tu vida, Héctor empieza como un renovarse, a encontrarse inclusive más como poeta, y empieza a florecer esa dimensión, ese espíritu creador, ¿no? Porque como era una persona que Héctor constantemente estaba en función de la poesía, quien lo creyera, más que en otra cosa. 24 horas en función de poesía. Vivía como... todo el tiempo. Como cada día una línea, como decía Apeles. Uh-huh. Sí, que es como tenía esa gran disciplina, porque él era muy inspirado, en realidad siempre vivía muy inspirado, pero como decía Picasso, que la inspiración existe, pero lo tiene que encontrar a uno trabajando. Exacto. Y en realidad esa inspiración encontraba a Héctor trabajando. Así fue. Yo puse de pronto un poco de orden en su vida,
No, y además por tu misma disciplina, tu sensibilidad literaria, tu formación, en verdad también fue como un gran apoyo, pero también era muy interesante poder percibir que eran muy paralelos, que convergían en la distancia, con la convergencia de las líneas paralelas, pero con algo muy singular, y fue que cada uno siempre se mantuvo en su propia línea. Así fue, cada uno por su lado, pero una relación diaria, que no fue fácil, no por ninguno de los dos, sino por todo lo que se movía alrededor, por todo ese estigma que Héctor significaba, por el gran escándalo, porque siempre... Ah, no, él vivió del escándalo. Él siempre promovió eso, entonces eso... Y eso le daba un aire mítico a su imagen. Exactamente. Y él la alimentaba, ¿no? Sí. Pero quien creyera, pero detrás de eso había un hombre de una sensibilidad y de una corrección y de cierto conservadurismo, quien lo creyera. Muy ¿no? conservador, Sí, demasiado claro. conservador, en medio de tantas excentricidades, en medio de tantos excesos, diría yo. Era un hombre supremamente conservador en sus costumbres, en su modo de ser, en su trato con la gente, siempre correcto, nunca se le oyó una mala palabra. Yo tengo de él la mejor experiencia, el mejor recuerdo. Tengo de Héctor las vivencias buenas. No sé si haya habido otras, esas a mí no me tocaron. Yo me voy a tomar una licencia, María Victoria. Sí. Sí, no sé, pues... La correctora, a María Victoria por lo mucho que me ha enseñado en el amor y en el arte. Ya tantos sonetos son los que he hecho ante tus ojos, que ello cáusame sonrojos, por no decir desazón. Los lees con el corazón, unos son negros o rojos, a otros circundan abrojos y a los demás la pasión. Sin embargo, tú me enseñas con rigor, sin contraseñas, a darles tono sin mora, porque tú eres esa musa que nunca a verlo rehúsa por saberse inspiradora. Héctor Escobar Gutiérrez, agosto 21 de 2003. La Buhardilla, un pasaporte a la imaginación.
María Victoria, tú como albacea de la obra literaria de Héctor, que te la legó por completo, posees tantos y tantos escritos, tantos y tantos sonetos, tantos y tantos poemas, tantos y tantos aforismos. ¿Qué te motiva en realidad a hacer este libro tan maravilloso que acabas de publicar, Baladas en Clave Antigua? Pues José Fernando, en primer lugar, tengo una gran responsabilidad porque pues de un modo a otro me convertí en la custodia y no a raíz de su muerte, sino desde en vida. O sea, toda esa obra, la gran parte se escribió en mi casa. La trabajamos casi que a 4 manos. De pronto es un abuso mío decir esto, pero corregíamos cada verso, corregíamos cada palabra. Él me hacía caso en todo, nunca puso ninguna objeción a lo que yo le decía, siempre acataba todo lo que yo le pudiera sugerir. Digamos que él tenía la inspiración y yo tenía el rigor. Entonces hacíamos de pronto como la pareja perfecta para producir esta obra. No le estoy quitando méritos a él. Entonces, era como esas ejecuciones que se hacen para piano a 2 manos. Más o menos, sí. Más o menos. Entonces sí, tanto es así que cuando yo llego a la vida de Héctor, él tenía una fórmula para escribir que le llamó la fórmula matemática. Con base en esa fórmula publicó todos los libros hasta el año 92, cuando empieza nuestra relación, y a partir de ahí él voltea toda su obra y cambia su fórmula matemática de toda la vida, viendo que te pudiera tener más sonoridad con las sílabas contadas, y voltea toda su obra a las sílabas contadas. Lo que ya tenía escrito, los libros antiguos, los ya publicados, todo lo voltea con esta nueva fórmula. Entonces los poemas adquieren mayor musicalidad. En fin, esto es una cosa anecdótica. Pero sí, una responsabilidad muy grande en ser la custodia. Él guardó toda esa obra en mi casa, corregíamos, iba guardando. Y pues tuve el honor y al mismo tiempo la gran responsabilidad de tener esta obra en mi poder. Son casi 40 libros inéditos. Es una obra extensísima, muy valiosa, donde todo es bueno. Obvio que cada cual tiene sus gustos, donde trabajó todos los géneros. Entonces, pues ha sido una lucha desde que él murió por publicar, pero no ha sido fácil. Muchos proyectos se quedaron en el camino, se quedaron en meras buenas intenciones y concursos que tampoco finalizaron en nada. En fin, todavía hay mucha prevención alrededor de su nombre, muchas reservas, de pronto, ¿por qué no decir hasta censuras? Porque Héctor suscita eso, o grandes amores o grandes odios, y su figura todavía pesa en nuestro ámbito, y hay quienes todavía
En los imaginarios de la gente. Se santiguan, sí. Sí. Entonces, pero los que realmente lo conocimos, como tú o como yo, sabemos que era, como dice Machado, un hombre bueno, en el fondo del alma, bueno. La lectora, con tu testa inclinada sobre el texto, de un soneto que encomia tu belleza, objetas forma y rima con destreza, sin que valga de mí ningún pretexto. Mides los versos, pesas el contexto, mueves con gran donaire tu cabeza, prendes un cigarrillo con presteza y así va de este mes el día sexto. Día quemante y rojo de este agosto, pleno de ti, de chispeante mosto, en el cual lees y juzgas mi poema. Este canto, que elogiará tu nombre y que al menos ansío que te asombre por tu prosodia y su inspirado tema. Héctor Escobar, La Buhardilla, un pasaporte a la imaginación. Baladas en clave antigua, Héctor Escobar Gutiérrez, Casa de Asterión. Prólogo. Una conciencia de fuego. Su ya mítica imagen tiene un encanto establecido más allá de la configuración de su obra. Hay en su vida y en su literatura una invocación a la marginalidad que solo puede darse en un espíritu libre, en la exigencia y en la disciplina de quien escribe con la más depurada filigrana, en la conciencia ética y estética del desafío al poder, en la exhortación a la libertad que, por encima de los convencionalismos, dieron sus pasos, en la plenitud concedida por el arte. Allí reconocemos al poeta y al pensador en quien sobresalen estos rasgos, procesos de una alquimia en la cual, si hay por descubrir una piedra filosofal, no será ella, sino la síntesis de la pureza artística y el desafío ético que envuelve la figura de Héctor Escobar Gutiérrez. Alfredo Abad.
Baladas en clave antigua. Héctor Escobar Gutiérrez. Balada inicial. Con mi arcaico léxico en vilo y mis ritmos cual llamaradas, marcho entre lunas enlutadas sin que se extinga mi pabilo. Frente a mis musas embriagadas fulge la luz que orondo llevo, y como su haz a lo alto enfilo, yo soy la voz de un verbo nuevo. Amplio será el postrero asilo de estas flámulas desplegadas, de estas palabras consagradas, constancia da mi ducho estilo. Por ello al ser a mí confiadas, las he transcrito sin relevo, como agodú al viejo esquilo. Yo soy la voz de un verbo nuevo. Son tan fluyentes como el Nilo, mis ondas cuitas inspiradas, son cual mil lanzas platinadas, contra el Cáucaso las afilo. Son cual las rútilas cascadas, que alegres van al mar longevo, y como nunca el verso alquilo, yo soy la voz de un verbo nuevo. Bella es cual la Venus de Milo, la amante de alas y algaradas. Ella me acuna entre alboradas, rimas de amor con que rutilo, son tan lucientes sus miradas que al contemplarlas me renuevo, porque en su ser mi amor destilo, yo soy la voz de un verbo nuevo. Envío al vate insomne en sus andadas, al sabio inmerso en el cratilo, a las ninfas por mí encantadas, rimo este son con que me elevo, y como al fin a Orión trasquilo, yo soy la voz de un verbo nuevo. Baladas en clave antigua. Héctor Escobar Gutiérrez. La Buhardilla, un pasaporte a la imaginación.
José Fernando, estoy feliz aquí en La Guardilla. Este es tu espacio, qué rico compartirlo contigo. Y acompañada de este café delicioso, que solo lo sabes hacer tú. Es una delicia poder compartir, poder platicar contigo aquí a la sombra de este café. Qué delicia, ¿no? Podemos hablar de las baladas, como te decía anteriormente. Héctor escribió en todos los géneros, escribió mucha prosa también, que es menos conocida. Sus textos son excelentes, muy poéticos, como tenían que ser. Y trabajó este libro hace muchos años. Este libro tiene ya casi, de escrito, tiene más o menos unos 50 años. Fue escrito entre los años 60 y 70 y le dio por trabajar el género de las baladas. La balada es un género literario que se desarrolló a finales de la Edad Media en Europa para expresar los cantos cortesanos de los trovadores. Los trovadores en las cortes iban cantando o recitando sus poemas. Él tiene mucho que ver con François Villon, por ejemplo. Claro, Villon fue Tiene como un clásico de las baladas. Sí. Es un referente obligado, François Villon. Esto fue más o menos en Europa, en las cortes, durante el siglo XIV. La balada tiene una forma muy especial. Tiene una estructura de casi siempre se escribe en octosílabos. Héctor lo cambió a 9. Van 4 estrofas. A final de cada estrofa va un estribillo, que es un verso que se repite. La lectura se puede uno dar cuenta. Y se remata el poema con un envío. El envío es un párrafo final que resume y da fuerza a toda la temática del poema. Este libro de las baladas, cada balada tiene un tema diferente. Casi siempre las baladas se referían o trataban temas de amor. En este caso Héctor trató, cada balada tiene un tema que desarrolla perfectamente coherente, perfectamente rimado, en un trabajo grandioso, porque ya nadie se pone en estas camisas de fuerza que son estos poemas así tan exigentes. De hecho, Eduardo López Jaramillo siempre lo consideró como su libro mayor. Le dio mucha importancia al libro de las baladas. Por eso se llaman así, en clave antigua, porque fueron hechas con ese estilo. Y pues es toda una lúdica, donde interesa más, yo creo, en estas baladas interesa más la forma y la musicalidad que el mismo tema que desarrolla. Sin embargo, el tema va de principio a fin, coherentemente trabajado, con su estilo personal, donde desarrolla también su filosofía, su modo de ver las cosas, pero más que todo es una lúdica de la imaginación y de la semántica. El libro está lleno de arcaísmos, de palabras escasas. Alguien me decía que había que leerlo con un diccionario de arcaísmos. Pues así empezó este juego, así empezó, esa fue la génesis de este libro. Pero Héctor, pero recupera ese castellano, la belleza de nuestro idioma, de este idioma de Castilla, es el castellano antiguo. Y cada palabra es muy expresiva por sí mismo. En realidad, la gente, pues, no es que sea como anacrónica, porque uno al leerlo en el contexto del poema, uno comprende qué es lo que está diciendo, qué es lo que quiere decir. No, entonces eso es muy maravilloso. Estamos aquí en La Buhardilla, un pasaporte a la imaginación.
Balada proverbial. Murieron las damas de antaño, y la memoria de los ahorcados, los príncipes y los prelados que Villon cantó sin restaño. Junto a sus sueños abismados, aquí duermen los caballeros, bajo las tinieblas de estaño, cerraron sus ojos postreros. Descendieron por el peldaño hacia los orcos innombrados. Los más dignos y encumbrados eligieron la huesa a su amaño. Los demás yacen amontonados o dispersos en estercoleros. Todos fueron pagos sin engaño. Cerraron sus ojos postreros. Donas de pelo rubio y castaño, con sus maridos y enamorados, son fúgidos sueños borrados por Cronos con gesto extraño. Los monumentos derrumbados, el presagio de signos fieros, los aleteos del grajo huraño, cerraron sus ojos postreros. Y hasta el Raxoda soterraño dejó sus huesos desterrados, sus grávidos ojos aterrados duermen en el osario aledaño. El papa, el juez y los soldados, los últimos con los primeros, a la postre sufrieron el daño, cerraron sus ojos postreros. Envío a los potentados que en hogaños eran huesos desvencijados, polvo de restos clausurados, momias vestidas de rico paño, y los otros, muertos ignados. Oíd los versículos certeros, tiene la fosa vuestro tamaño, cerraron sus ojos postreros. Baladas en clave antigua, Héctor Escobar Gutiérrez, hoy en La Buhardilla. Ya hemos llegado al final de esta buhardilla. Mil gracias, María Victoria y Lian Cronfrey, por haber estado conmigo en esta mañana del domingo. María Victoria, ¿dónde podemos conseguir este libro? Bueno, José Fernando, en primer lugar, las gracias son mías por la invitación. Feliz de estar contigo compartiendo en esta mañana esta conversación tan amena. El libro acaba de salir, se lanzó en la Feria del Libro hace un mes. Y pues si hay personas que deseen conseguirlo, pueden llamarme a mi teléfono 301 418 08 96. Y allí podrán adquirir el libro Baladas en clave antigua, Héctor Escobar Gutiérrez, editado por Casa de Asterión de Santa Rosa de Cabal y con prólogo de Alfredo Abad. A cada uno de ustedes, amigos y amigas, mil gracias por haber estado conmigo y con María Victoria en esta mañana del domingo. Y a ti, Luz Mary, mil gracias por tu valiosa colaboración
en la edición de este espacio que fue preparado y presentado por José Fernando Marín Hernández para la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte. Tengan entonces un feliz domingo en familia.